Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar entonces el último eh, tema del curso, que son columnas de concreto reforzado. Solo pueden revisar si les compartí más de un ejercicio, o sea, aparte de este documento, más de un ejercicio de columna o varios ejercicios de columna. Sí, tienen 4. Va. No sé en cuánto tiempo vamos a tener el primero, es el que vamos a ver ahorita. Supongo, o tengo un estimado, que se va, al menos solo hay dos, hay de losas, pero de columna creo que no. Vamos a ver. Aquí estamos en estas. Para la sección A, subí esto, columnas, que es el documento que estoy viendo ahorita, el que vamos a ver hoy también, el primer ejercicio, 2, 3 y 4, para la A. No, pero este es para la B, perdón. Solo revise bien, Luisa, por favor. Y para la A, lo mismo. Sí están. Ah, ok, espera. Bueno, entonces, estimo que el primer ejercicio que les voy a resolver de columnas, así simples, que solo simples nos vamos a quedar por cuestión de tiempo, pues no sé, yo creo que mucho, 1 hora, pero explicando, pues no sé, hasta lo que se me ocurre, lo que sea. Pero en realidad, ese ejercicio lo realizan ustedes como entre 30 a 40 minutos, ya una vez entendido. Pero el primer ejercicio, creo o estimo que más o menos se va a llevar 1 hora. Es lo que creo, no sé. Si en dado caso así llegará a ser. Entonces tendríamos 1, 2, 3. Creo que sería suficiente si hiciéramos uno por día para completar hasta el viernes. 27 el sábado vamos al examen parcial. El 29 me imagino que tendremos alguna clase. Si es que ustedes aún quieren clases, si no, yo entro, tomo captura. Si no hay nadie, igual tomo captura. Si no se apuntan a la asistencia, pues ¿qué puedo hacer? Y el 1 tenemos el examen final. Sí, o sea que básicamente esta es la última semana de clase. En el parcial del sábado solo se incluye las losas de concreto. Para el examen final, que es el miércoles 1, entra el tema que empezamos a ver hoy. No sé si hay alguna duda. Vamos a ver. Dice, adelantar el final a las 29 se puede. Yo sí quisiera, pero la persona que se quejó, las personas que se quejaron, no quieren. Entonces Juan Mexicano sigue insistiendo en que todo se tiene que llevar al pie de la letra. Por mí no habría ningún problema en moverlo al 29, porque les comento de vuelta. El 29 para mí sería ideal, porque tendría este día de asueto, este otro día para calificar con calma, y luego subir notas el jueves. Punto. Ya. Pues sí, yo sé que sí, pero hay gente que no quiere. Entonces, empecemos mejor. Va. Si se van a dar cuenta que este tema no es nada complicado. Digamos que las losas tampoco es difícil. El único detalle de la losa es que tiene
¿cómo les explicara? Es el método en sí de ir a buscar los coeficientes. Considero que eso es lo más tardado. Y todavía no he visto la tarea, ¿qué? El corto 2, más bien. El otro ya está listo, la coevaluación hasta está subida en la plataforma. Hoy termino de revisar todo y si no hay ningún inconveniente, entre hoy y mañana podrían estar esas notas ya actualizadas, solo esperando el examen del segundo parcial ah, para, ¿para qué? Para ser subido después de que se califique el sábado. Si ustedes quieren adelantar el examen, pueden preguntarle a Juan, aunque estaba muy reacio a eso, pero yo ya no le quise comentar nada desde el último correo que me mandó, porque sí, él, digamos, está argumentando de que la programación didáctica y demás, sí, está bien, pero son temas que me parece que los hemos cubierto en el tiempo establecido, de tal forma que incluso nos podríamos adelantar un poco, pero él insiste que no, así que yo ahí se los dejo. Bueno, leamos el documento. Tenemos la definición en el apartado 2.2, detalles especiales de refuerzo en el 7.8, diseño en el 8.8, empalmes de refuerzo en el 12.17, núcleos de acero en el 7.8.2, transferencia de momentos en el 11.11, refuerzo transversal para elementos de compresión en el 7.11, efectos de esbeltez en elementos a compresión en el 10.10 y principios y requisitos generales en el 10.3. Esto es norma de ACI 318, pero es colombiana. ¿Por qué? Es la más simple de entender. Entonces, vamos a arrancar con esto. Dice, en clase dimensionaremos las columnas desde L10 para edificios altos hasta L15 para edificios altos. Ahí es donde entra una controversia menos rara. Ya a ustedes ya les comenté qué manera tengo de predimensionar un poco, sin exagerar mucho, el tamaño de la columna, basado siempre en la base de la viga. Entonces, pueden tomarlo así o pueden tomarlo aquí. Si tienen una luz de 8 metros, por decirles algo, lo dividen entre 10, tienen una columna de 80 centímetros o de 0.8 por 0.8. Si tienen luces de 5 metros, columnas de 50 por 50, que a mí me parece una grosería eso, porque si vamos 5 partido 12 dividido 2, estaríamos hablando de una viga de base de 20 y una columna de 50 por 50. Obviamente eso estamos hablando de edificios, pero pues se lo dejo a su criterio. Ahí sí, para predimensión, cualquiera de los dos estaría bien, que ustedes deseen. Entonces vamos con el 10.3.2.1. Dice las dimensiones mínimas de secciones para columnas rectangulares, para columnas, en los apartados A y B. Dice que la menor dimensión de una sección transversal no debe ser menor de 250 milímetros. A ustedes que les encantan las conversiones, eso sería traducido a 25 centímetros. O sea, no puede, hablando de una columna de marco estructural, no pueden tener una columna menor de 25 centímetros. Eso es obligado. Perdón, pero es que queda un poco desvelado, entonces un poco mal. Dice, la relación entre la mayor dimensión y la sección y de la sección y la menor dimensión no debe exceder a 3. Es decir, ustedes podrían tener, si el mínimo es de 25, el máximo en esa relación tendría que ser de 75. O sea, pueden tener 25 por 25, 25 por 50 o 25 por 75 como máximo. Excepto en sistemas de losa donde no debe exceder de 2.
Eso no lo vimos nosotros. Entonces, la norma sería, o lo regular, es que la relación no deba exceder de 3 veces la base menor. Las dimensiones mínimas de la sección de columna circular, si en dado caso ustedes quieren o requieren una columna de sección transversal circular, quiere decir que la relación de viga... Vamos a ver, ¿qué me están preguntando? Quiere decir que la relación de viga es de 2:1. La columna también. Vamos a ver. La, la viga en sí, también me recuerdo que tenía una relación de... Bueno, la ideal era es de 1:2. Para la viga. Máximo. Pero aquí ya puede entrar en efectos de esbeltez 1:3. Para la columna, digamos que usted puede tener cuadrada 1:1 hasta 1:3 máximo. ¿Qué significa? Que podrían tener 25 por 25, 25 por 50, yo estoy haciendo ejemplos, hasta 25 por 75, la sección transversal de la columna. Ahora la viga, pues sí es esta, pero si ya se excede de 1 o 2, hay que revisar que no tenga claveo o pandeo lateral. Al lateral, sí, más chance de usted. Pues sí, para mí podría ser, pero perdón, creo que estoy leyendo de más. Así, pero resulta igual. Sí, sí, básicamente. Va. Dice que las dimensiones mínimas, bueno, aquí estamos hablando de la sección circular, son 300 milímetros. Aquí hablamos de 30 centímetros de diámetro. ¿De acuerdo? Dice, se debe considerar, hablando de los apoyos laterales, se debe considerar que el sistema de piso provee apoyo lateral en las dos secciones, en las dos direcciones, perdón, y en todos los niveles que soporta la columna. Hablando del sistema de piso, estamos hablando de las losas y de las vigas especialmente. Entonces, aquí tenemos una columna central, que digamos que estas son las más estables en sí. Tenemos esta viga colindante, o columna colindante, perdón. Tenemos esta otra que también es colindante. Pero quiero ver qué diferencia hay entre... Ah, sí. Esta de acá, por ejemplo. Esta. Digamos que tiene soporte en las tres caras, porque hay una que colinda, pero esta no la tiene acá. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo sé que a ustedes les gustan las dobles alturas o incluso más triples, cuádruples, pero el lío es que entre más larga es la luz libre para la viga, tiene que ser más gruesa o más grande la sección transversal. Entonces solo ojo con eso. Nosotros lo que vamos a ver aquí es básicamente, si nos centramos en, por ejemplo, en esta columna, en esta del borde, vamos a ver que la carga axial que le cae a la viga, digo a la columna, y también momentos flectores en un sentido y en el otro. Aquí realmente solo lo vemos en uno de los dos, no lo vemos tridimensional. Entonces, nosotros lo que logramos divisar acá
es esta dichosa sección de la columna que va a tener una carga puntual, que es la carga axial, y vamos a trabajar uno de los dos momentos. Vamos a obtener algo que se llama diagrama de iteración. Por decirles algo. Nosotros nos limitamos a este primer cuadrante, pero realmente puede venir hasta acá. Me ocurre que vean algo que es más o menos lo que nosotros vamos a hacer, pero solo a nivel mínimo. A ver si carga ahí. Que ya está más lento esto. Bueno. Vamos a dejarlo en... Déjalo ahí. Y vamos a poner... no sé cómo carga un peso propio nada más. Y que estamos a qué altura, en la última. Para que no se pongan a llorar y el programa lo voy a dejar empotrado. A ver si analiza algo. Lo que quiero es mostrarles lo que en teoría lo que nosotros vamos a hacer y cómo lo va a ver el programa. Ahora veamos esta columna. Ahí está. Esto es lo que nosotros vamos a tratar de ver, de lo que no con tantas variantes, es básicamente mínimo este diagrama de iteración. Si se fijan, está aquí ubicado por un costado, pero realmente esto se mueve a 360 grados para poder diseñar de manera adecuada la columna. Y, por ejemplo, aquí también pueden ustedes decirle, bueno, no me muestre eso como está ahí. Yo creo que sí está en user display. Display o... ¿Dónde está esta opción? Que esta cosa ya ha cambiado varios. Bueno, creo que esto de acá me parece que sí es un porcentaje. Ya, pero a lo que voy es que
nosotros vamos a ver esa porción nada más de diagrama de iteración. En este nosotros vamos a poder llegar a decidir o vamos a obtener un punto balanceado y vamos a hacer un trazo. Entonces todo lo que esté en este sector de acá significa que la viga va a ser propensa, la columna va a ser propensa a que falle por cierta condición. Y si el ploteo queda debajo de esa línea, entonces la columna es probable que falle por otra condición en particular. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que, por ejemplo, así como ustedes vieron ahorita, hagan de cuenta que tienen un marco rígido y cuando ustedes generan un diagrama de corte y de momento, como ya lo saben hacer, entonces aquí van a obtener una carga puntual y momentos flexionantes. Ustedes van a proponer una columna de X dimensión por X dimensión con un armado como ustedes lo necesiten. Esta bendita columna va a tener un diagrama de iteración. Entonces, del análisis estructural ustedes llegan, toman esta información y la plotean aquí. Si la información que les está dando el análisis queda aquí afuera, digamos, fuera de esa curva y los ejes, entonces esa su columna no les funciona. En cambio, si les queda dentro de la curva y los ejes, entonces esa les podría funcionar. Básicamente eso es todo lo que vamos a definir acá. O lo que vamos a hacer es como una radiografía de lo que soporta la columna que van a elegir o que se elige o la que se tiene. Y en el momento de revisar el análisis, entonces ustedes verán si les funciona o no. Eso no, ya no es tan necesario, por lo menos en estos tiempos, porque este dichoso programa nos dice si funciona o no la bendita cada uno de los elementos. Aquí, por ejemplo, no me está dando ningún tipo de error. Aquí están los detalles, que aquí la verdad es que como le puse una sección genérica, entonces viene y toma, híjole, lo que se le ocurre y me dice, mire, sí, esta sección es así de grotesca, con estas secciones y con este armado, y entonces sí le funciona, pues obvio. Pero todo esto ya estaría en base a lo que ustedes propongan. Para el refuerzo longitudinal, dice que el refuerzo longitudinal debe colocarse en la periferia de la sección de la columna, tan cerca de las caras laterales de la columna como lo permitan los requisitos de recubrimiento de concreto. La cantidad de refuerzo longitudinal debe ser requerida para resistir acción simultánea de la combinación de carga axial mayorada y momentos mayorados en una sección, en la sección actuando en las dos direcciones principales, que era lo que les decía aquí arriba. Nosotros vamos a revisar cuánto va a soportar de carga axial y de momento en un eje, uno de los dos. De hecho, como es simétrica, sería válido en los dos. Luego, para esto, o lo que menciona este apartado, es básicamente eso que dibujé ahí de manera muy sencilla. Nosotros tenemos esta columna y tenemos una sección prismática y el acero de refuerzo siempre va en la periferia. No tiene ningún sentido que se lo coloquen aquí dentro. Y siempre va sujetado por un estribo. ¿Y qué tan lejos? Como dice acá, según le permita la norma y por el recubrimiento. Pero siempre van en la periferia, nunca van en el centro.
Veamos el área mínima y refuerzo longitudinal. El área total del refuerzo longitudinal para columnas AST o así se denomina, no debe ser menos del 1% ni más del 6% del área bruta de la sección. Eso significa que si tenemos, como dice la norma, 25 centímetros de cada lado de la columna, entonces al hacer esa operación 25 por 25 me da 625 por 0.01, que es el 1%, no puedo ponerle menos de 6.25 centímetros cuadrados de refuerzo. Eso es lo que me dice la norma, no puede ser menos de 1. Y por ejemplo, ese 625 por 0.06, 37.5 es el área máxima que puedo colocarle de acero de refuerzo. Normalmente, este programa, y es lo que ustedes ven ahí, que dice 3.24, es el porcentaje que requiere ese elemento de ahí. Este, por ejemplo, pide 3.24, este otro, todos piden el 1%, estoy seguro. Porque le monté algo en lo cual ni siquiera le puse ninguna carga. Y acá en las vigas también les da un porcentaje. Entonces, normalmente, para comenzar con predimensionamiento, ya saben ustedes colocarle un AS mínimo a la viga, tanto arriba como abajo. Y para las columnas de las que ustedes decidan tener, por ejemplo 25 por 25, entonces no puede ser menos menos de 6.25 centímetros cuadrados ni más de 37.5 en área, en varilla. Y siempre tiene que estar en la periferia. ¿Por qué? Vale, aquí volvemos a lo mismo. Se supone que nosotros estamos tratando de garantizar, o el código está tratando de garantizar, que todos estos elementos funcionen de manera combinada y no debería tener demasiado acero ni muy poco acero para que esto funcione y que la estructura al final sea dúctil, es decir, que sea, digamos, que se pueda absorber la energía y la transmita o la adquiera por medio de desplazamientos sin que ésta colapse o tenga alguna falla muy grande. Dice que el diámetro mínimo de las barras longitudinales. Las barras longitudinales en columnas deben tener un diámetro nominal de 16 milímetros o más. Que pueden revisar en el formulario a cuánto equivale esto. 16 milímetros de diámetro, ¿cuánto equivale? Vamos a ir buscando. Estamos hablando de 16 milímetros. No debería de tener menos de varilla número 5. ¿Sí? Entonces, pues si me van a preguntar, ¿se puede colocar número 4 en marcos estructurales? No. Debe tener por lo menos número 5 para arriba. ¿De acuerdo? En una casa sí, puede tener menos, pero en un marco estructural no. El número mínimo de barras longitudinales. Dice, en columnas cuadradas o rectangulares con estribos debe haber por lo menos una barra longitudinal en cada esquina de la sección, como o para un mínimo de 4 barras. En columnas circulares con refuerzo en espiral, el número mínimo de barras debe ser de 6. Entonces, si tenemos una de estas, una en cada esquina. Si tenemos una circular, pues básicamente sería 360 dividido 6. Hablando de ángulo, ¿no? Entonces, así debería de, por lo menos, distribuirse las barras dentro de la sección transversal.
Dice que todas las columnas deben tener refuerzo transversal en forma de estribos o espiral, depende si es cuadrada o circular, cumpliendo con los requisitos 10432 y 10433 respectivamente. Las columnas estructurales localizadas en zonas sísmicas deben contar con un refuerzo transversal de confinamiento. ¿Se acuerdan que las vigas nosotros las confinábamos, teníamos o arrancábamos en el primer estribo a 5 centímetros del rostro de la columna? Luego nos extendíamos 2 veces el peralte para tener un confinamiento de estribos, y luego en la parte central pues ya el desplazamiento se limitaba a un máximo de medios. Entonces aquí en las columnas sucede exactamente lo mismo. Dice, en los nudos viga columna se deben colocar estribos o lo requerido en la 10434. Veamos antes qué dicen los estribos. Dicen los estribos, el refuerzo transversal de columnas en forma de estribos deben cumplir con los requisitos de A hasta la E. El inciso A, todas las barras longitudinales de columna deben estar abrazadas por estribos laterales fabricados con barras de por lo menos 10 milímetros de diámetro. Si no estoy mal, esa corresponde a la número 3. Nunca, en ningún caso, menos que sea en casas, pero ni aún, bueno, en casas se puede hacer. En lo que son marcos estructurales no puede haber una varilla de estribo menor de 3, número 3 o de 3 octavos. Los estribos se deben disponer de manera tal que cada barra de esquina y una de por medio de las que no son tengan soporte lateral provisto por la esquina de un estribo suplementario, que son básicamente estas figuras. Ninguna barra longitudinal debe estar a más de 150 milímetros libre de una barra soportada lateralmente. Quiere decir que no las pueden separar más allá de 150 milímetros. Y si las separaran, tienen que estar amarradas como lo ven en la figura del lado derecho. La separación vertical de estribos, S, no debe exceder 16 veces el diámetro de la barra longitudinal, 48 veces el diámetro de la barra de estribo, o la menor dimensión de la sección de la columna. O sea, no, si ustedes tienen, por ejemplo, 25 centímetros del lado menor de la columna, ustedes no pueden colocar la separación de los estribos a más allá de 25 centímetros. Luego, el primer estribo se debe colocar a la mitad de la separación desde el borde superior de la losa, viga o zapata, sobre lo que se apoya en la columna, y el estribo superior se debe colocar a no más de la mitad de la separación por debajo del refuerzo inferior más bajo de los elementos horizontales superiores. Y aquí básicamente está lo que menciono. Luego, las columnas con refuerzo en espiral deben cumplir con los siguientes requisitos. Igual, la barra no puede ser menor de 10 milímetros de diámetro. La distancia libre entre espirales no debe exceder de 80 milímetros, ni debe ser menor de 2.5 milímetros, o perdón, de 25 milímetros o 2.5 centímetros. Eso es básicamente para que pase el agregado. El anclaje final de la espiral se debe lograr mediante 1.5 veces adicionales en cada tramo o en cada extremo. Los empalmes por traslapo de refuerzo en espiral deben cumplir con: la espiral debe extenderse por encima de la zapata o losa hasta un refuerzo inferior de los elementos horizontales superiores. En columnas con capiteles, que eso ya lo usamos aquí, la espiral se debe extender hasta un nivel en el que el diámetro o ancho del capitel sea el doble de la columna. La cantidad de refuerzo de espiral, definida como la relación entre el volumen de refuerzo contenido en una vuelta de la espiral y el volumen de concreto contenido del núcleo de la columna por la espiral, para la misma vuelta no debe ser menor de esa ecuación, que tampoco lo vamos a ver mayor cosa. Y aquí está básicamente cómo debería de quedar la distribución. Aquí se muestran las 6 barras que debería de colocarse en una columna de sección circular y cómo deben ir los traslapes, ¿sí? Y las espirales también pueden ir a anillos circulares o estribos circulares, tipo anillos. También se puede colocar, no es ningún problema.
En el nudo de la viga, cuando habla de que se arranca la parte superior, el inferior, básicamente se refiere a esto de acá. ¿Sí? Ahora, el detalle está aquí dentro. No podemos dejar sin colocar estribos a lo largo de la trayectoria de la columna. En la viga sí se pueden interrumpir porque básicamente sería esta parte de acá donde empieza el confinamiento de la viga, igual de este lado. Pero en la columna sí tenemos obligación, necesidad de colocar estribos en el nudo. Dicen, en nudos de pórticos donde se encuentran vigas y columnas, se debe colocar un mínimo de 3 estribos en la columna con una separación vertical máxima de 150 milímetros. Se debe colocar tantos estribos como sea necesario para cumplir la separación máxima. Es decir, si ustedes tienen una columna o una bigona más bien de 60 centímetros de peralte, esos 60 centímetros que cruzan sobre la columna tienen que colocarle estribos en la columna con un máximo de 150 milímetros. Obligado. Y aquí están los detalles especiales de donde básicamente quedaría la conformación de qué sería del confinamiento de los estribos dentro de la columna. ¿Sí? Este valor de separación es HC, HU sobre 6 o 500 milímetros, que regularmente este es el mayor. Regularmente se pone tanto arriba como abajo 50 centímetros confinado en los estribos y luego el resto, ahí se acuerdan que es, o por lo menos aquí dice 6 veces del diámetro de la barra longitudinal o 150 milímetros, que casi siempre domina 150 milímetros. ¿De acuerdo? Y hasta ahí llegaríamos con la poca teoría, casi nula, de esto, pero lo importante aquí es entender las áreas de acero. Esto, la área de acero mínimo, para colocarle a una columna. Y nos vamos a ir directamente con el primer ejercicio. Aquí, igual que en todos, hemos hecho por primera vez, me voy a ir bien despacio, de tal forma que todo el mundo entienda. Quizá lo más, no engorroso, sino que tal vez lo que les va a causar un poquito de duda sea en la parte final, pero por eso me voy bastante lento. Entonces, aquí se tiene una columna de 35 por 35 centímetros, o sea, cuadrada, armada con 4 número 8 longitudinales y estribo número 3. Los materiales a utilizar son F'C, es decir, la compresión del concreto, que es de 300 kilogramos al centímetro cuadrado, el Fy o el acero que se va a utilizar, la resistencia al acero requerido, es de 4.210 kilogramos al centímetro cuadrado y el recubrimiento es de 5 centímetros. Va. Aquí nosotros también, tal y como lo hicimos con las vigas, tenemos que empezar calculando el peralte efectivo. El cual básicamente viene de aquí para acá. Entonces el peralte efectivo lo vamos a medir aquí. Puede ser en cualquier lado, pero el hecho es que como es cuadrado, entonces vamos, da igual donde lo pongamos, siempre voy a entrar o vamos a quedar en cualquiera de las caras de esa manera. Entonces, si por ejemplo, aquí tengo, hagamos de cuenta, la parte de afuera de la columna y voy a irme directamente al centro del armado,
Entonces el valor de D básicamente se vería así. Dentro de lo que tengo acá como datos, es que estamos usando para el diámetro del estribo una varilla número 3. Para el diámetro de acero longitudinal estamos hablando de la número 8. ¿Sí? Entonces, si se fijan, yo tengo una cara o tenemos una cara completa de la columna que tiene 35 centímetros. Esta parte de acá equivale a los 5 centímetros de recubrimiento. Esto de acá es el diámetro del estribo. Y esto de acá corresponde al diámetro partido 2 del acero longitudinal. Esa información me va a servir para calcular el peralte efectivo de esta columna. Y empiezo aquí. Entonces, como la columna tiene 35 por 35, entonces a una de las caras le voy a restar los 5 centímetros de recubrimiento. Menos el diámetro del estribo, que corresponde a 0, si es número 3, 0.95 centímetros. Voy a arreglar ese 5. Y luego el diámetro de la barra número 8 es de 2.54 y aquí está a la mitad, esto está en centímetros igual. Entonces, lo único que tienen que hacer aquí para ese valor de D es restar el recubrimiento, el diámetro del estribo que están trabajando y el medio diámetro de la barra longitudinal que les están proponiendo para iniciar con el primer cálculo. Veamos cuánto nos da. Entonces corresponde a 27.78 centímetros el peralte efectivo. Ok. Una vez teniendo esto, dentro de la columna se genera esfuerzos y el detalle está en que cuando es carga axial, lo que voy a dibujar aquí primero es, digamos, el isométrico de la cara de la columna. Si se fijan, aquí tenemos un centro. Digamos que voy a partir la sección de la columna así en dos. Entonces, tenemos un efecto, por ejemplo, cuando solo definimos la carga axial, es que todo va a estar a compresión, hablando de toda la cara de la columna. Cuando existe un momento o una excentricidad en la columna,
Entonces, una cara estará en compresión y otra cara estará a tensión. Aquí nosotros necesitamos, para llegar a determinar algunos valores, tanto de presión como de compresión, eh, entender que esto lo vamos a hacer solo una vez, entender qué es lo que está pasando dentro de la columna. Cuando hablo de los esfuerzos de compresión y tensión, básicamente se dibuja esto aquí. Si sigo la misma línea, esta sería la compresión y esto otro de acá sería la tensión. Ok. Toda deformación unitaria del concreto, que básicamente la llegaría a tener en esta cara, o en cualquier cara que ustedes decidan, pero siempre va a estar, digamos que en la fibra extrema, esta ecuación de concreto va a ser constante y esta deformación unitaria tiene un valor de 0.003. Eso no lo vamos a cambiar. Esto siempre va a ser constante. Luego entonces tenemos esa, esa especie de, de triángulo o de ese esfuerzo que tenemos del triángulo visto en rojo. Dice la teoría que es muy complicado eh, calcularlo para los datos que necesitamos más adelante. Entonces, esa compresión la definen con este cuadradito que tenemos a un costado. Tiene como una dimensión este valor de A y la otra, el largo, se define como 0.85 de F'C. Eso ya también eso lo tenemos. Si nos recordamos de resistencia de materiales, entonces aquí cabal estamos encontrando, digamos, donde pasa de un efecto de esfuerzo a otro. Entonces, hacia arriba vamos a tener la compresión y acá la tensión. Aquí me gustaría que comprendieran que estamos viendo esto acá, pero estoy girando para este lado. ¿Sí? Entonces, la parte del concreto que que está dividiendo, digamos, este centro de una porción está en compresión y básicamente es el centroide de esto, y como está en compresión viene hacia adentro con él, y a eso le vamos a llamar compresión del concreto. En este mismo lado, la parte o el acero que está en la parte de compresión también va a sufrir un efecto de compresión, el cual vamos a llamar compresión del acero. Y luego, en esta otra parte de acá, que es lo que está, digamos que, moviéndolo en el sentido contrario, o sea, tenemos el momento efector aquí, por eso hay compresión acá, y en este otro lado tendría que haber tensión. Entonces, a esta parte de acá nosotros vamos a llamar tensión del acero. O estas dos barras que están acá, o esa cama completamente, va a estar a
Sección. No sé si vamos bien hasta aquí. Ahora, nosotros también debemos de garantizar o debemos de calcular cuál sería la deformación unitaria del acero, que la vamos a conocer como S. Steel y concrete. O sea, E sub C y E sub S. Esta de acá no la conocemos, pero la podemos determinar. Esa deformación unitaria del acero es igual a Fy dividido el módulo de elasticidad del acero. Este va a ser estándar, aunque no está aquí, pero es estándar. El valor del Fy que me están proporcionando ahorita es 4.210 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Dividido el módulo de elasticidad del acero, que tiene las mismas dimensiones, corresponde a 2.1 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces acá la deformación unitaria básicamente va a quedar adimensional. Veamos cuánto nos da aquí. 4.210 sobre 2.1 por 10 a la 6. Nos da ese gran número. Y aquí, al igual que la deformación del concreto, tiene 3 dígitos o 3 decimales, y se corta el primero que se encuentra ahí. Fíjense cuánto me está dando esto. De a 0.00200. Entonces, por más que yo quiera redondearlo, lo más que vamos a lograr es que este 0 que está a la par del 4 llegara a 1. Entonces, voy a escribir el resultado acá. Sería 0.0020047. Este es adimensional. Y necesito que nos pongamos de acuerdo que vamos a tomar hasta aquí este valor. La tercera decimal o primer número que encontramos, y ahí lo cortamos. ¿Sí? Entonces, este es el valor que voy a colocar aquí. 0.002 como deformación unitaria del acero. De ahí es donde sale. ¿Estamos bien? Bueno. Ahora, para poder encontrar el valor de C y el valor de A, que tiene, digamos que el A, este valor de A es igual al 85% del valor de C, que es esta cota de acá. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ir a determinar. Entonces, para saber qué parte está en compresión, nos vamos a basar en una relación de triángulos rectángulos. ¿Se acuerdan de eso? Me imagino. Y si no, pues ahorita nos vamos a acordar. El valor de D, que es el que atraviesa, vamos a ver, atraviesa desde aquí, la parte donde está en compresión el concreto, continúa y llega hasta esta parte de acá, donde el cabal coincide con el centroide de esa cama inferior.
tiene este valor de D, valor que ya habíamos calculado anteriormente. Corresponde a 27.78. Entonces, toda esa distancia dividido la sumatoria de las dos deformaciones unitarias, tanto del concreto como del acero, es decir, 0.003 más 0.002. Esto es igual a C, ¿sí? Este cateto, dividido 0.003. De aquí entonces despejamos el valor de C, si quieren verlo así. Digamos que en cruz sería 2778 por 0.03 y multiplicado, no, más bien dividido por la suma de las dos deformaciones unitarias, es decir, tendría entonces 27.78 centímetros por 0.003 dividido la suma de las dos deformaciones unitarias. Estas deformaciones unitarias son adimensionales. Entonces, ese valor de la cota C corresponde a 16,668 centímetros. Ahora voy a calcular el valor de A. El valor de A, habíamos dicho aquí arriba, que es de el 85% del valor de C. Entonces, ese número que acabo de encontrar por el 85%, nos da como resultado el valor de A la cuota. Aquí me voy a llevar todos los decimales, no son tantos. Y ya después platicamos cómo lo vamos a trabajar. Entonces, 14, 16, 78. Entonces, aquí ya tengo la suficiente información, o casi toda, para empezar a calcular lo que necesito para llegar a ese bendito diagrama de iteración. Entonces, ahorita voy a calcular compresión pura, flexión pura, luego calcularé la compresión del concreto, la compresión del acero y la tensión del acero, para luego hacer un... ¿qué? No tiene un nombre en particular, pero hacemos una sumatoria de momentos con respecto al centro plástico. El centro plástico es básicamente el centroide, o este de acá. Y a partir de todos esos, de algunos datos más, ya estaremos en disposición de lograr graficar el diagrama que les comento. ¿No? Entonces, si me hacen favor de tomar una captura de pantalla, porque les voy a ir pidiendo algunos datos. Eso, o estoy sube que sube. Así que, mejor apoyando. No, yo creo que no sé. Voy a ver si me hace una captura de esto. Bueno, voy a dejarle una hoja aparte. Entonces, para iniciar ya el cálculo de la información, para poder trabajar o dibujar finalmente el diagrama de iteración, empiezo con la compresión pura.
Aquí, en teoría, es como el, ¿cómo sería? ¿Recuerdan cuando estábamos viendo los estribos? No los estribos. Bien, los estribos. Los estribos de la viga. Nosotros teníamos un valor de corte que resistía el concreto sin ningún tipo de armado. Aquí nosotros vamos a determinar eh, cuál es el valor de la compresión pura que soporta esta columna sin ningún otro tipo de efecto, tal y como se encuentra ahí. ¿Sí? Oh, bueno, qué bueno, correcto. Entonces, para determinar la compresión pura de esa sección transversal de la columna, tenemos esta ecuación. PU es igual a phi por 0.85 por el F'C multiplicado por el área gruesa. El área gruesa de la columna es, si tiene 35 por 35, pues 35 por 35. Si tiene 25 por 50, pues es 25 por 50, pero vamos a que es básicamente la sección de la columna, menos el AS, que está en compresión, más el AS de vuelta, que es toda el área de acero que está en compresión, multiplicado por el FY, aquí cierro, y el valor de phi para compresión es de 0.70 o 0.7, como quieran ver. Entonces voy a calcular acá el P último. Inicio con sustituir el valor del phi, 0.70, o quitamos el 70, 0.7, por el 0.85 por el FY, no sé si lo tengo aquí capturado. No, perdón, voy a tener que subir. Es de 350. No, este es, así es FC. Entonces el 350 esto está en kilogramo centímetro cuadrado. Y aquí viene entonces el rollo. El área gruesa de la columna es de 35 por 35. Básicamente estamos hablando de las dimensiones de la columna. Menos tiene 4 barras, que es un número 8. ¿Cuánto tiene de área la barra número 8? Si la pueden ir a buscar al formulario, pues. Aquí lo voy a dejar. Esto estará en centímetros cuadrados. Luego más, otra vez, el área de acero que tiene 5.10. Ok, gracias. 5.10. Otra vez el área de acero que tiene la columna y que toda se supone que está con presión. Por eso estoy poniendo 4, porque son las 4 varillas. Desde aquí por, o 5, digo 4 por 5.10, de nuevo centímetros cuadrados. Y aquí por el FY, que es de 4.210.
Aquí de vuelta kilogramo sobre centímetro cuadrado. Aquí cierro y vamos a ver cuál es el resultado de esta operación. Sería 0.7 por 0.85 por 350, 35 por 35 menos 4 por 5.10, cierro, más 4 por 5.10 por 4.910. Cierro paréntesis, creo que no acabo de poner más. Entonces es igual. Bueno, esto, con las dimensionales que tiene ahí, está en kilogramos. Entonces 310.976 .75 kilogramos. No es una norma, pero regularmente nosotros trabajamos toneladas. Entonces lo voy a dividir entre 1000 para que este valor me va a quedar en 310.97.6. Y aquí estamos hablando de toneladas. Ojo con esto porque lo voy a necesitar más abajo. 310.97.6. No. Ahora voy con la flexión pura. Escuché un sonido por ahí. Sí, dígame, pero este 5.10, el área, no, lo voy a poner aquí arriba. El área de la número 8, de la barra número 8, es 5.10 centímetros cuadrados. Lo que pasa es que ahorita estoy viendo, viendo en compresión pura toda la sección bajo compresión. Entonces aquí tengo que incluir las 4 barras, porque se supone que toda la sección está bajo aplastamiento o bajo una fuerza que lo está aplastando, pero completa. Por eso estoy utilizando las 4 barras número 8. Si cada una tiene 5.10 centímetros cuadrados, entonces aquí lo multiplico por 4, como lo ve usted en la operación. Y vamos entonces ahora a la flexión pura. Aquí ya no tenemos pasos, pero te van a dar cuenta que no es la gran cosa. Ay, sí les encargo el orden, muchachos, por favor. Que me van a agarrar de malas y van a decir, no estoy entendiendo nada y después no sé. No es cierto, pues, pero dan ganas. Dan ganas, dije. No lo hago. Va. Aquí también tiene una ecuación. No es tan grande como otros. Aquí tengo también un coeficiente de phi. Y aquí lo voy a multiplicar por el AS, por el FY, aquí por D, menos el área de acero, multiplicado por FY y aquí dividido por 1.7 por el F'C por una base. Y aquí el phi para la flexión
es de 0.9. ¿Sí? Vale. Aquí vamos a ver algo antes de continuar. A ver si se lo va a entender. Creo que sí lo van a entender. Ahorita acabamos de calcular lo de la compresión pura. Quiere decir que toda la sección está bajo compresión. Cuando hablamos de flexión pura, estamos básicamente hablando de que esta parte de acá, que es tensión, y esta otra parte de acá, que es compresión, cuando estamos hablando del momento flector. Partido aquí, siempre en este centro plástico que les he mencionado, solo vamos a considerar las barras que están en efecto de ser tensadas. Si anteriormente eran 4, aquí ahora son 2. ¿De acuerdo? Entonces solo vayan apuntando para que no se les olvide, porque esto es casi que receta de cocina. Si fuese la de múltiples capas, o múltiples camas, perdón, digamos que tuviéramos esto, un juego acá, otro acá, entonces resulta que tendríamos que encontrar primero el centroide, luego ver cuáles están, bueno, cuando se calcula compresión pura, sí van todas, pero de ahí tendríamos que ver cuáles son las que están en compresión y cuáles son las que están en tensión. Normalmente no trabajamos esto en semestre, pero en vacaciones menos, que tengo un poco más corto el tiempo. Entonces el chiste es que, digamos, esto lleva mucho más trabajo. Para mí no tanto, para ustedes en el parcial. Entonces, regularmente en semestre y acá en curso de vacaciones nos limitamos específicamente a esto. Aunque le dé risa, pero yo cuando nos dicen hay que enseñar la grande, no, ahora enseñamos la de múltiples camas, pero yo me voy directamente a la respuesta. Bueno, malo, sin o cero. Por eso es que casi no damos eso. Vale, entonces aquí vamos a la flexión última, o la flexión pura. Aquí entonces vamos con el coeficiente de 0.9. El AS, ahora, que es el área de esta flexión, solamente involucra 2 barras. Por eso ahora lo voy a multiplicar solo por 2, el 5.10. Estos son centímetros cuadrados. Ahora por el FY. El FY es 4210. Luego por el D. El D creo que sí lo logro ver aquí en esta captura. Sí, 2778. Menos, otra vez el área de cero. Siguen siendo solamente 2. 2 por 5.10. Luego por el FY de nuevo, 4210, y luego aquí lo dividimos dentro de 1.7 por el concreto o el F'C, que es 350, y luego por la base. Ok. Nosotros tenemos aquí el peralte efectivo. Te explico porque cuando sean no cuadradas, lo tienen que saber. La parte perpendicular o la cota perpendicular a donde definimos el D es la base. En este caso, como es cuadrado, pues es 35. Solo veamos acá. Esto está en kilogramo, centímetro cuadrado. Esto está en centímetro. Estos son centímetros al cuadrado. Este igual está en kilogramos sobre centímetro cuadrado.
Esto está en centímetro y esto en kilogramo centímetro cuadrado. ¿Cierto? Ese es el momento último. Aquí nos va a quedar con las dimensionales en kilogramo por centímetro. Veamos acá cuánto da. Ahí se ve. Entonces, 0.9 por 2 por 5.1 por 4210 por, abro 2778 menos 2 por 5.10 por 4210 dividido 1,7 por 350 por 35, cierro, cierro, cierro. Igual. No. Pues aquí tenemos 993,000. $942.54. Eso está en kilogramo por centímetro. Ahora, necesito pasar esto a tonelada metro. Lo voy a poner aquí. Lo que voy a escribir, ustedes saben si me lo creen o van a revisar sus notas de física 1. Este 993,000. Todavía se acuerdan de física 1, ¿no? Yo ya tengo tanto tiempo de no dar eso que bueno. Lo voy a dividir dentro de 1000 porque aquí lo estoy pasando de kilogramo a tonelada y lo voy a dividir dentro de 100 porque aquí entonces ya lo estoy pasando de centímetro a metro. Entonces dividido 1000 dividido 100 nos queda entonces en 9.939 si gusta. Y ahora esto tiene dimensionales tonelada por metro, ya no kilogramo por centímetro. A ver, apuntando todo eso, por favor. Voy a necesitar tanto esto de acá y esto de acá para la gráfica. Ahorita vamos a otra parte que no es tan complicada y ahora sí vamos a ver la compresión del concreto, la compresión del acero y la tensión del acero. Antes de entrar a una parte en donde solo una vez se lo voy a explicar, no es que sea mala onda, sino que todo es igual. Por eso les digo, esto es una receta de cocina, no es tan complejo como la otra, aunque sí hay que ir tomando decisiones dependiendo de lo que estemos viendo. Entonces ahora aquí vamos con la compresión del concreto. Porque la S es igual a 2 por 5.10, perdón, que me estaba hablando, y no 4 por 5.10 como aparece en la compresión pura. Vale. Esa es la pregunta que me hace José. Me ha subido de vuelta. En la compresión pura estamos hablando que toda la sección está bajo aplastamiento. Entonces ahí entra o involucra todo lo que estamos viendo, tanto el acero como el concreto, por eso van las 4 barras. Ahora aquí, como tenemos una cuestión de flexión, no podemos flexionar todo, sino que regularmente cuando hay efecto de compresión y flexión en conjunto, este centroide o centroplástico, como quiera verlo, divide esto que dibujé en rojo o que marqué en rojo con lo que está en azul. Por eso al inicio puse a partir de acá, de esta cota C, todo lo que está en rojo, digamos lo que está hacia arriba, está en compresión y todo lo que está debajo está en tensión.
Entonces, cuando estoy hablando de flexión, solo utilizo 2 barras, porque son las únicas que están bajo ese efecto, José. Por eso no estoy usando 4 ahorita. ¿Me lo capta, José? Va. No sé quién me iba a hablar en lo que me puse a explicar después, si me quieren repetir la pregunta. Estos valores de diámetro no, o sea, este símbolo parece de diámetro, pero realmente dentro de la norma son, nosotros normalmente utilizamos esa nomenclatura, pero en la norma aparece como un valor que se llama, ay, no me acuerdo si se escribe así, pi, pero ese es el nombre del símbolo. Pero estos no son diámetros. Este y este son factores. Y este es constante para la compresión y este va a ser constante para la flexión. No salen de ningún lado más que de la norma. ¿Sí? No, esa era la pregunta que me hacían. ¿De dónde sale este 0.7 y ese 0.9? Realmente no son diámetros, son phi. ¿Sí? Ok, eso sale de la norma. No me lo estoy inventando. Entonces ahora, como les decía, voy a la compresión del concreto. Vamos a sacar un poco. Y aquí es donde se involucra el valor de A. Vamos a ver si aquí lo tengo en la captura. Sí, sí lo tengo. Va. Entonces, voy a subir un momento. Aquí ya tenía unas variables, ¿no? Tengo esta variable, que es la compresión del concreto. Tengo esta otra variable, que es la compresión del acero. Y tengo esta otra variable, que es la tensión del acero. Ahorita voy a entrar a calcular esas tres. ¿Sí? Aunque realmente son dos, porque ahorita lo vamos a ver. Entonces, para no andar inventando ni poniendo variables por gusto, pues ahora voy con la compresión del concreto, el CC. ¿Sí? Entonces esto equivale a 0.85 por F'C por el valor de A por la base. Entonces, compresión de concreto, 0.85 multiplicado por el F'C, que es de 350, aquí estamos en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aquí lo multiplico por A, que lo tengo por acá, van a estar subiendo. Es 141678. Si quieren podemos ponerle menos decimales, no hay ningún problema. Y aquí lo multiplico por la base. Ya había explicado que era la base. O sea, si tengo un lado, una cara, donde calculé el D, la base es la otra cara que es perpendicular a esta. En este caso, como son iguales, pues corresponde a 35 centímetros. Ahora, si se fijan en las dimensionales, otra vez me va a quedar en kilogramo. Veamos. 0.85 por 350 por 14, 16, 78 por 35. ¿Cuál 35? Este otro, aunque no se logra ver. Entonces tengo un valor de 147.522.
punto, si quieren pongo 22 kilogramos. De nuevo, esto lo necesito en tonelada. Lo divido de nuevo dentro de mí. 147,52. ¿Esto me va a servir? Sí. Ahí vayan apuntando todo por. Ahora voy con la compresión del acero. Esto es bien simple. La compresión del acero básicamente se calcula como el AS por el FY. Imagino que por el dibujo que se hizo al inicio, entenderán que son únicamente dos barras. Entonces acá será 2 por 5,10 centímetros cuadrados por 4,210, también en kilogramo sobre centímetro cuadrado. Entonces, esta es la compresión. La tensión es lo mismo, solo que va en sentido contrario. Otra vez me quedará en kilogramos 42,942. Y ahora dividido 1000 para tenerlo en tonelada, 42,94. Ok. La tensión del acero es la misma ecuación, pero ya no va en compresión, sino va en el sentido contrario, o sea, se está tensando. Pero es el mismo cálculo, no es nada diferente. Lo voy a colocar acá igual. La tensión del acero, como le pusimos ahí TAS, es igual a S por FY, y de vuelta son dos barras las únicas que están en tensión. Entonces acá simplemente se calcula dos veces el área de la número 8. Es el mismo, 42,942 kilogramos. Entonces esto igual 42,94 toneladas. Aquí es donde voy a necesitar que me presten atención. Lo quiero hacer en una sola página. Esto lo voy a quitar. No, creo que me va a servir. Miren, pues, vamos a dejarlo ahí. Si me estorba lo que. Aquí necesito hacer sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos con respecto al centro plástico. Entonces, sumatoria de fuerzas en y esto es igual a la compresión del concreto más la compresión del acero menos la tensión del acero. Y antes de que me pregunten, ahorita lo explico. Tengo esto de acá. Tengo la compresión del concreto
tengo dos barras acá, que esa básicamente sería la compresión del acero, y tengo otras dos barras aquí, que esa es la tensión del acero. Cuando me refiero a que hacemos sumatoria de fuerzas en Y, no igual a cero, pero simplemente hacemos sumatoria de fuerzas en Y, fíjense cómo va la dirección de las flechas. Compresión de concreto y compresión de acero van en un sentido y la tensión del acero va en el sentido contrario. ¿Sí me explico? Entonces, por eso, ahorita, la sumatoria de fuerzas me va a quedar solo como la compresión del concreto, pero si lo pongo así, yo sé que al rato me van a estar llamando, me van a estar escribiendo, preguntándome, mira, ¿dónde sacó eso? Entonces lo voy a poner todo, ¿sí? Para que no quede duda, después lo resto y ya nos quedamos con todo esto. Ahora, necesito que me den el valor de la compresión del concreto en toneladas, por favor. Pero no todos juntos. Ok. 147.52. Muy bien, gracias. Ahora, era 42 y algo la compresión del acero. 42.94. Ok. Y ahora voy a restar ese mismo valor que corresponde a la tensión del acero. ¿Sí? Entonces, esta sumatoria vertical me queda únicamente como 147.52 toneladas. ¿De acuerdo? Ahora, esto es un valor que voy a necesitar y es una coordenada la que necesito. Y a esta la voy a llamar como el punto balanceado, y aparte esto lo voy a multiplicar por 0.7. Entonces les digo, esto es pura receta de cocina. Entonces es 147.52 por 0.70. Entonces equivale a 103.264 toneladas. No. Esto sí me interesa mucho y esto sí, por favor, guarden. Ahora vamos a hacer la sumatoria. Creo que sí me va a servir al final esto. La sumatoria de momentos con respecto al centro plástico. El centro plástico lo vamos a ubicar aquí. No sé si mejor lo pongo en otro color. Lo confundí con una varia. Lo voy a poner. Voy a poner así. Este es el CP. ¿Sí? Ahora, aquí lo que requiero. Bueno, vamos a dibujar aquí primero antes de si me va a hacer eso. Nosotros tenemos compresión, tensión, aquí en el dibujo hasta ahí arriba tenemos la tensión del acero, el cual ya tenemos el valor. Aquí tenemos la compresión del acero, que es el mismo de la tensión del acero. Y aquí tenemos la compresión del concreto. Y se fijan, si necesitamos la sumatoria de momentos con respecto a ese centro plástico, lo único que tenemos que hacer es determinar
los valores de los radios. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. Espero que se pueda. Muchas veces que está lloviendo, que se ruido esta cosa. Va. Aquí, más o menos aquí, tengo la acción de esta compresión en concreto. Aquí tengo la acción, acá, de esta otra tensión, y aquí tengo la acción también de la compresión la de arriba y esta otra compresión de acá. Lo que necesito determinar son 3 radios. Este radio es medido desde acá sería, si quieren llamarle radio 1, y desde acá tenemos 2 radios, este de aquí y este otro de aquí. Obviamente desde el centro hacia una cama y hacia la otra los radios son iguales, pero le voy a poner radio 2 y radio 3. ¿Por qué? Porque aquí voy a identificar eso. Esta sumatoria de momentos con respecto al CP o al centro plástico equivale a la compresión del concreto por su brazo, es decir, R1. Si se fijan en la dirección de las flechas y de los momentos, todos van en la misma dirección de giro, es decir, aquí. ¿Sí se entiende? Entonces lo voy a poner acá para que no estorbe mucho texto. Luego entonces aquí le voy a sumar o le vamos a sumar la compresión del acero multiplicado por el brazo que le corresponde a este. Y este es R2. Y también la tensión del acero por el brazo correspondiente que es R3. Aquí realmente solo vamos a calcular 2. No necesitamos calcular 3 valores. Porque R2 es prácticamente R3. Entonces, pregunta. Yo tengo que explicarlo a ustedes. Por eso pregunto. ¿Lo pueden hacer ustedes o lo explico? Explíquelo, por favor. Va. Pero lo explicamos mañana. Que tengo hambre. No he almorzado. Va, dele que más voy a hacer bola figura. Va, entonces mira, pues hagamos una cosa. Lo voy a explicar. Sí, no, por eso preguntaba. Lo voy a explicar, sí lo voy a explicar. Pero lo explico mañana. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí necesito que hagan una cosa bien en particular. Mira, pues. Si comprendieron todo este proceso, necesito que por lo menos para el segundo ejercicio avancen hasta aquí, que sea posible. ¿Sí? Mañana explico de dónde sale el R1, el R2, el R3. Y básicamente solo tendríamos que calcular este momento, que es la otra coordenada de este PV, solo que este se llama momento D, creo que le llaman la teoría. La cosa es que es lo único que nos hace falta para tener todo el diagrama. Una vez terminado, explicado los radios y operado esto, ya hacemos el diagrama y ya salimos de todo el rollo. Entonces, ¿quieren que suba para que vayan tomando la captura de pantalla? ¿Sí? No. Ustedes me dicen en qué momento bajo. Sí, bye.
Sí, que hacer una consulta rápida. Ese de 0.85 que se mostró al principio, ese es también una constante, ¿no? De lo último que vimos. Sí, es que al principio fue como que un porcentaje del 0.85, si no estoy Ah, mal, es que... el de la, sí, Sí? sí, sí, es una constante. Ah, entonces Así ahí, que... bueno, tomé la captura, voy bajando. Y hasta aquí vamos. Entonces, mañana ya vemos esto con más calma. Yo sé que van a tener dudas. No se los vayan a contener. Por muy simple que sea, necesito que me lo digan. Y así ya nos brincamos al segundo ejercicio. Y con lo que les dije, a ver si daba tiempo a terminar este. Porque esto se va muy despacio. Pero una vez le agarran la onda, esto salen 35, 40 minutos. ¿Sí? Va. Entonces, los veo mañana. Con cuidado, si andan en la calle, aguas porque están cayendo unos porrazos de agua. Que a la mejor. Nos vemos, Gracias, Vic. feliz tarde. Nos vemos una tarde. No se olviden